Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas por decirlo de algún modo, porque el día de hoy no ha dado tregua en lo que se refiere a lluvia, frío y mal tiempo, aunque si bien estamos en la época. Vamos a comenzar el programa de hoy, el de esta noche, último del año. Atención, porque ya saben que mañana viernes no tenemos programa y la próxima vez que nos veamos, bueno, pues ya será 2023. Y lo vamos a hacer, el programa de hoy, bueno, pues manteniendo la estructura normal del mismo. Es decir, vamos a comenzar con una entrevista personal y después será tiempo para nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia, con una jornada en la que la economía lo preside todo, si es que alguna vez deja de presidirlo. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche hablando, como les decíamos, de economía, porque el Gobierno ha hecho público, bueno, seguro que están al corriente de una serie de medidas, un paquete de ayudas destinadas, afirman, bueno, pues para recuperar a los más desfavorecidos, medidas como es la reducción en el IVA de algunos alimentos, no todos, por ejemplo, la carne y el pescado se quedan fuera, y también una ayuda de 200 euros anuales, lo que se traduce en 16-17 euros mes por hogar, ojo, no por persona en este caso. Bueno, hay quienes tachan esto de una medida puramente electoralista, hay quien la califica de limosna pura y dura y hay quienes dicen que puede ser un incentivo para las familias. Bueno, nuestro primer invitado de esta noche sabe de economía, no en vano es el decano del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No le voy a pedir a Abel una valoración política, porque cada cual tenemos la nuestra, sino una valoración técnica, es decir, sobre este paquete de ayudas y sobre más cosas, ¿no? que rodean o envuelven a la economía del saliente 2022 entrante 2023. Pero bueno, a priori, este paquete de ayudas o este paquete de medidas hechas públicas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿cómo las valora como economista? Bueno, en principio todo lo que sea mitigar un poco el tema de la inflación y en el bolsillo de los ciudadanos me parecen acertadas. Otra cuestión es decir, ¿estas medidas son suficientes o son un poco electoralistas, como bien apuntabas? Yo creo que sí, fundamentalmente son bastante electoralistas. El impacto que va a tener, pues va a ser un impacto relativamente pequeño. Si hablamos, por ejemplo, de la reducción del IVA o la supresión del IVA en ciertos alimentos, pues va a ser, francamente, muy pequeño, muy pequeño. Estas medidas que fueron propuestas por otros partidos políticos y que el gobierno pues, dijo que no era necesario, que era, bueno, pues era un brindis al sol, etcétera, etcétera, Sí. ahora, a día de hoy, sí las considera necesarias, con lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Sí. Antes no y ahora sí. Bueno, pues entonces, ¿a qué se debe? ¿Antes estaba equivocado y ahora acertado o a la inversa? Las ayudas en sí, pues todo lo que sea, pues eso, recuperar un poco, que la gente tenga más disponibilidad para poder adquirir, y sobre todo en el tema de los alimentos, me parece acertado. Se quedó un poco corto en estas medidas, creo que sí, porque podría aplicarse también a otros productos. ¿Por qué no se aplicaron? Bueno, parece ser que la idea es que sobre los productos que se están aplicando son aquellos que más incidencia tienen digamos, en los alimentos básicos, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, el aceite y las pastas? Bueno, pues creo que es porque el aceite, por ejemplo, en el tema del aceite de oliva, el incremento de precio está en torno al 26% y los aceites de semillas, por ejemplo el de girasol, casi en el 55, casi 56%. Sí. Con lo cual el incremento de precios es más que notable. Y las pastas pues también están en un 20 y tantos, un 30%. El resto de los alimentos que irían al tipo del 10%, tipo reducido, parece que no llegan ahí, aunque hay algunos que pues prácticamente andan, ¿no?, en torno al 18, 20, 22%. No lo consideraron necesario. Bueno, podría
considerarse que yo, desde mi punto de vista, considero que también deberían de dar un paso más y también que fuera aplicable, ¿no? Esa reducción, cuidado, esa reducción en principio, que se habla hasta el 30 de junio, puede que sea hasta el 30 de junio o no. ¿Eh? Sí, Y tiene una segunda parte, y esa segunda parte es que va a estar en función del incremento que vaya obteniendo la inflación subyacente. Sí, Es decir, sí. aquella inflación que se determina descontado los alimentos no elaborados y además también el tema de los productos energéticos, ¿no? Precisamente ahí, el tema de la inflación subyacente, ¿cómo puede, digamos, bueno, pues influir en todo esto? Lógicamente se determina en función de una serie de productos como son los alimentos no elaborados, se descuenta, y los productos energéticos, ¿no? Que son los productos en general que más volátiles son, ¿no? Los Sí. que más inciden. Sí. Una vez descartado esto, pues lógicamente el gobierno estima que si de alguna manera esta inflación subyacente está por debajo del 5,5, actualmente estamos en torno al 6, Sí. si en marzo este índice está por debajo del 5,5 y además, bueno, esto se publica en abril, pues ¿qué ocurre? Que el 1 de mayo cambiarían los tipos, ya no tendrías el tipo 0 para los superreducidos, ni el tipo del 5% en aceites y pastas, sino que ya volverían a tener los tipos que se venían aplicando en la actualidad, ¿no? Entonces estamos un poco a expensas de ese resultado, de si van a estar por encima o no de ese porcentaje. Es variable, entonces. Claro, Correcto. en función de ese resultado. Correcto. Son una serie de medidas en las que choca el titular con el desarrollo, ¿no? El titular vemos 200 euros, pero ojo, son 200 euros año por hogar. Es decir, saldríamos a 16, casi 17 euros mes por hogar. Y hay quien dice, con esto ni pa'l pan. Claro, son unas cantidades muy pequeñas. Entonces, bueno, cualquier ayuda es buena, sí, pero que se queda corto, pues también. Es que es así. Sobre todo si lo comparamos con ciertas ayudas que se dieron en el año 2022, por ejemplo, con la ayuda de los 400 euros que se aplicaron a los jóvenes que nacieron hace 18 años, Sí. ¿no? Con lo cual, para tema cultural o compra de videojuegos, lo que sea, ¿no? Los 400 euros y 200 para las familias para compra de alimentos. Parece que, bueno, en fin, es un poco... No casa mucho, no, ¿verdad? no. No casa mucho. Se da una paradoja también, o un contraste, en el que son 200 euros para algunos, porque luego, cuando te pones a desglosar quién puede acceder a ellos, bueno, pues hay muchísimos apéndices en los que usted no. Aunque la previsión del gobierno es que alcance a 4 millones de españoles, pero es decir, pero luego siempre 200 de ayuda para algunos, pero se retira la ayuda a la gasolina y el diésel, que es para todos. Entonces, ¿es un poco lo comido por lo servido? Sí, puede ser. Además, posiblemente en cuantía el ahorro puede ser mayor que es el coste que le puede suponer al gobierno estos 200 euros por familia. Los 20 céntimos por litro, evidentemente, bueno, el hecho de que se aplicara a todos, pues a lo mejor tampoco sería una medida exactamente de lo más correcto, ¿no? Porque, bueno, pues estar favoreciendo a clases que utilizan mucho los vehículos y que tienen recursos para hacer frente a ello, ¿no? Sí. Que quede diseñado exclusivamente para ciertos sectores, como es el transporte, la agricultura, el sector pesquero, etcétera, etcétera, me parece bien. En ese sentido me parece bien. Sí. Pero hay también mucha gente que utiliza los vehículos con rentas bajas que teóricamente van a notar también mucho esta pérdida de esta ayuda, con lo cual podría seguir manteniéndose para ciertas rentas, pero no para todas, pero sí tenerlo en cuenta. Yo considero que sí es una medida un poco drástica en ese sentido. Luego el tema de no poder aumentar el precio de los alquileres. Muchas familias dependen de un alquiler. Entonces, sí es cierto, se favorece al inquilino en ese caso, pero quizás se esté perjudicando Y mucho. al propietario, Mucho. que no todos los propietarios son el dueño de Zara. Quiero decir, hay muchas familias de clase media-baja que dependen o tienen la ayuda de un alquiler de un piso que heredaron, lo pusieron a alquilar y compensa una pensión baja. Claro, existen muchos arrendadores que su medio de vida es un complemento muy necesario para sus pequeñas pensiones
y viven un poco a expensas de los ingresos que perciben de esos arrendamientos. Si tú a ese arrendamiento, digamos que le pones un tope, le exiges además que haya unas prórrogas forzosas, le estás impidiendo a veces pues, que realmente puedan sacar un provecho de esas rentas que realmente fueron a lo mejor pues momentos de sus ahorros y destinados de cara a un futuro de poder tener unos ingresos ya cuando la gente se hace mayor. Yo creo que eso no se tiene muy en cuenta y además tenemos un problema muy grave con muchos arrendadores, pequeños Sí, sí, arrendadores, sí. que parece que cuando hablamos de arrendamiento pues estamos hablando siempre bueno, hasta de fondos de inversión que invierten y tal. No, 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 no. El mercado de la vivienda y en los arrendamientos hay mucho pequeño ahorrador que destinó ese dinero para luego disponer de esas rentas, ¿no? Si le estamos poniendo un tope de que no puede subir las rentas más de un 2% y además prorrogar esos contratos y además con el tema de los desahucios, Sí. pues nos encontramos con temas realmente muy dolorosos. Personas que son arrendadores, que están durante un tiempo arrendando, no perciben rentas y tienen que seguir manteniendo y no pueden ir a un desahucio, con lo cual la situación se agrava bastante. Dígame una cosa, vamos a ver, en una economía como la española, donde el tejido empresarial es, en su gran mayoría, pymes y micropymes, a un empresario se le hace difícil la contratación de un trabajador por la elevada cuantía de los seguros sociales. No solo es el sueldo, sino todo lo que hay que pagar de seguros sociales. ¿Sería una barbaridad que el gobierno dijera, bueno, durante un tiempo asumo parte de esos seguros sociales para incentivar la contratación, que la persona gane un sueldo y contribuya de forma activa a la economía? ¿O esto es una fantasía tremendamente errónea? Hombre, yo considero que sí, el empresario tiene que aportar y aportar una parte importante del coste del trabajador. El porcentaje que está bueno, que está soportando el empresario es muy elevado en España. Somos de los países europeos que el coste de la seguridad social es de los más altos. Estamos casi en torno al 40%, 30 y muchos, 40%, bueno, depende del sector en el que nos encontremos, pero en torno a ese porcentaje, con lo cual no es solamente el salario, ¿no? El salario sí es, lógicamente tiene, y lógicamente la cotización va en función del salario. Por eso cuando se hablaba de que el incremento del salario mínimo se iba a aplicar para el 1 de enero, bueno, se pospuso por lo visto, y se va a estudiar por qué, porque lógicamente esos salarios inciden más en la pequeña empresa, en el autónomo, en las microempresas, a las grandes compañías, lógicamente eso no le afecta en absoluto. Entonces, de alguna manera, eso hay que contemplarlo también, ¿no? Es decir, no podemos ponerle más trabas al empresario, sino hay que dejarlo un poco vivir, ¿no? A la empresa hay que cuidarla. Yo digo a veces que incluso hay que mimarla, porque las empresas son las que crean la riqueza. Luego, de alguna manera, en situaciones complicadas y difíciles, debemos de mantener siempre pues, un cierto control de hasta dónde podemos llevar a este empresario a soportar esos costes, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese coste de seguridad social a veces pues debería al menos mantenerse o no incrementarse como mínimo. Claro. Cuando atendemos a las encuestas sociológicas que realizan pues, distintas entidades, distintos organismos, nos encontramos con un dato que me llama muchísimo la atención, donde la percepción general es que la situación es mala, pero la particular es a mí no me va tan mal. Es decir, la situación pinta mal, pero bueno, yo parece que aguanto. Es decir, mal lo colectivo, bien lo individual. ¿Por qué? Bueno, da la sensación de que es así, ¿no? Luego cuando vamos analizando los datos, parece que no. Tenemos como una realidad un poco virtual, un poco distinta a lo que realmente son los números macroeconómicos. Ocurre lo siguiente, nosotros ahora, y lo estamos viendo sobre todo en estas fechas, ¿no? Estas fechas son muy propicias para que aumente el consumo. Y está bien porque de alguna manera pues damos también al comercio en general pues una salida después de tanto tiempo pasar por una situación muy complicada. Pero ¿eso es realmente real o puede ser debido también a que la gente después de un largo periodo, casi 2 años, pues intenta un poco decir, bueno, pues me estoy desquitando un poco de todo ese
paso que estuve haciendo, que fue muy largo, Sí, sí. y que a su vez también generó un ahorro, porque lógicamente lógico. con la época de la pandemia se generó ahorros. Y la gente está tirando a veces un poco precisamente de esos ahorros. Bien es cierto que ya llevamos unos meses en ese sentido y que de alguna manera pues esos ahorros se van disminuyendo. Pero a día de hoy da la impresión, y lo vemos por ejemplo en el ámbito del mundo de la hostelería, Sí. que bueno, pues la gente dice, pues sí, efectivamente, los establecimientos están llenos, me cuesta trabajo incluso poder Reservar una reservar, mesa. exactamente. Correcto. Entonces, de alguna manera, eso se está viendo, sí, pero es un poco debido a esto que estoy diciendo, ¿no? Un poco las ganas de la gente de poder salir en unas fechas muy determinadas y que había un colchón más o menos grande, pero cuidado que ese colchón, debido sobre todo al tema de la inflación, se está perdiendo ya. Los economistas suelen realizar proyecciones a futuro. 2023 en general pinta mal. Si ahondamos en esto, que hablábamos ahora, es como si fuéramos caminando sonámbulos hacia un precipicio o decimos, bueno, vendrá lo malo, pero que me quiten lo bailado. Sí, más o menos esta segunda percepción es un poco la que tenemos, ¿no? El mundo de la economía es una ciencia social y como tal está muy influenciado también por temas de factores sociológicos y psicológicos también. Entonces, el comportamiento en el consumo, pues tiene un comportamiento pues muy psicológico y sociológico al mismo tiempo. Y eso lo estamos viendo en la actualidad. Entonces, de alguna manera, las perspectivas del 2023, ¿cómo son? Pues son como mínimo de mucha incertidumbre. Y la incertidumbre hace que realmente nos movamos en una situación pues de inestabilidad, ¿no? Claro, las personas que puedan tener pues, unos recursos o unos rendimientos con cierta seguridad, Sí. pues lógicamente van a estar más tranquilos de cara a un futuro, aunque sea más incierto. El resto de las personas, pues lógicamente, pues les llegará, tendrán más intranquilidad a la hora de afrontar ciertos retos, sobre todo en tema de inversiones. Entonces ahí la gente, lógicamente, va a ser más cautelosa, va a tener más miedo a esos riesgos, porque hay varios factores. Tenemos, por ejemplo, el tema de los préstamos, Sí. los tipos están subiendo, el tema de las hipotecas están subiendo. Luego, de alguna manera, lo que estamos haciendo es decir, cuidado, yo a día de hoy podría hacer frente a este coste, pero si me siguen subiendo, pues a lo mejor tengo que renunciar a otro tipo de gastos. De alguna manera, ahí nos encontramos. Y yo considero que el 2023, por lo menos en los primeros 6 meses, vamos a ver cómo se va desenvolviendo, ¿no? El tema de la inflación, qué medidas se va a adoptar por el Banco Central Europeo, si sigue aumentando los tipos de interés para reducir la inflación y ver un poco nuestras empresas cómo van, ¿no? El tema de la guerra de Ucrania también es importante, el tema porque nos Ahí quería confronta. ir. Si ponemos un poco las luces largas y vemos un poquito más allá de lo que puede ser nuestro entorno, la guerra no tiene pinta de acabar y ahora China decreta una alerta COVID, es decir, el fantasma COVID de nuevo aparece, empezó en China y ahora China está, no digo descontrolado, pero sí está muy fuerte pegando el tema, ¿no? De hecho, los gobiernos ya se plantean la restricción, lo que no hicieron antes, las restricciones de los vuelos o controlar las entradas que vienen desde China. Esto tampoco ayuda, ¿no? En absoluto, perjudica bastante y tenemos la experiencia de la pandemia que ya pasamos. Un tema sanitario, una cuestión sanitaria, como fue la pandemia, la repercusión económica que tuvo. Todo lo que comporta el tema de las materias primas, los cuelos de botella que se generaron, etcétera, etcétera, podemos estar en un momento que volvamos a repetir esta operación. Con lo cual, son malos datos, los presagios son malos. Bueno, vamos a tratar de finalizar con un mensaje un poco positivo, porque estamos en lo que es el último programa del año, estamos pintando la cosa verdaderamente negra. Hay motivos, no obstante, para la esperanza de decir, bueno, las exportaciones creo que aumentan en España, el paro de a poco, pero va bajando. Es decir, hay digamos, ingredientes que digan, bueno, esto sí puede tirar un poquito. Llegará el verano y llegará el turismo si no hay una oleada COVID, que siempre deja, lo que decían antes, las divisas. Sí, hombre, afortunadamente
sobre todo en los últimos 6 meses, la economía en general tuvo un buen comportamiento, mejor casi incluso que las expectativas que teníamos, fundamentalmente a dos cuestiones. Una, al sector de exportación, Sí. que se portó Se bien, exporta mucho, sí. exactamente, y una segunda cuestión, el turismo. Es decir, el turismo, un sector tan importante en nuestra economía, tuvo un comportamiento realmente importante. Luego, esos dos factores influyeron muy positivamente en que al menos estemos terminando un año un pelín mejor de las expectativas que teníamos. De cara al 2023, parece que vamos por esa senda. Incluso el comportamiento respecto, por ejemplo, a la inflación se está moderando, pero bueno, todavía estamos en tipos altos. Con lo cual, no podemos tampoco excedernos en ese optimismo, pero tampoco caer pues, en el catastrofismo y decir, bueno, esto parece que no tiene salida, sí tiene salida. El tema de los precios de los productos energéticos parece que también que se está moderando y de alguna manera tampoco vamos a ser tan sumamente pesimistas. Claro, vamos a ser moderadamente optimistas. Optimistas. Para finalizar, ¿qué le pide Abel Fernández a 2023? En principio, que la situación no nos empeore. Con eso... Al empate, vamos al empate. Exactamente. Y si se puede ir recuperando poco a poco y salir un 2023 mejor que estamos terminando el 2022, yo creo que con eso ya sería pues, bueno, un alivio de cara a futuros ejercicios. Pues que así sea. Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y analizar lo que son este paquete de medidas o de ayudas anunciadas por el Gobierno hace muy poquitas fechas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos muy rápido a los anuncios y volvemos porque ya tenemos preparada nuestra mesa de debate, de análisis, de tertulia. Hablaremos, cómo no, de la economía, pero también de otros temas que esperamos sean de su interés. Ahora mismo estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos después de estar con el decano del Colegio de Economistas de Asturias. Vamos ya con nuestro tiempo de mesa de análisis, de debate y de tertulia con 3 invitados esta noche con los cuales vamos a abordar temas que esperamos que sean de su interés. Vamos primero a presentarlos. Vamos a comenzar por este lado. Juan Méjica, académico, editor, abogado. Bueno, la lista sería prácticamente interminable. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, solo soy un campesino ilustrado. Bueno, campesino ilustrado, en este caso. Junto a él, Lalo Muñiz, profesor de idiomas. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Y por el otro lado, Salvador Fuentes, Relaciones Públicas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, 3 temas sobre la mesa a priori. Uno ya lo tocábamos ayer. Tiene que ver con el anuncio gubernamental, el anuncio de Pedro Sánchez de una ayuda anual de 200 euros para paliar, afirma, las necesidades pues de aquellos hogares más desfavorecidos y también de la tan traída y llevada rebaja del IVA en algunos alimentos. Como hablábamos antes con el decano, pues se excluye el pescado y la carne y por fin se rebaja el IVA. Después de peticiones por parte de los grupos de la oposición, se toca ese punto del IVA para ciertos alimentos esenciales. Hablaremos también porque las noticias que llegan desde China son verdaderamente aterradoras, porque China tiene el COVID desbocado, afirman. Los hospitales no dan abasto y es como la pesadilla parte 2. Esto ya lo hemos vivido hace 2 años. Por aquel entonces todo el mundo dijo, nunca habíamos tenido nada así desde hace 100 años. Ahora es la primera vez que va a ser la segunda vez. ¿Cómo reaccionarán los gobiernos? Lo veremos. Y finalizaremos, aprovechando que es el último programa que tenemos en este año, pulsando la opinión de nuestros invitados acerca de qué sensaciones, qué previsiones les trae el 2023 en este caso. Bueno, vamos a comenzar por la ayuda de los 200 euros anuales, se traducen en 16, casi 17 mensuales por hogar, cumpliendo una serie de requisitos y la bajada del IVA de los alimentos. ¿Qué les parece esta medida? Hombre, primero es una medida pura y dura electoralmente. Yo creo que se va a llevar a cabo. La inflación no le preocupa al gobierno, por lo visto.
Y aparte de eso, joder, yo creo que esa subvención, si se da a una organización seria que efectivamente llegue, como por ejemplo Cáritas, lo que pasa que, bueno, el gobierno, todo lo que sea iglesia, le suena a chino, nunca mejor dicho, lo repartiría mucho mejor. Es que esa Al menos la experiencia la tiene, ¿no? Al menos la experiencia. La experiencia y todo el tema del COVID, todo el tema del paro, todos estos temas, estos años que han sido muy dramáticos para España, ahí estaba Cáritas y lo estaba haciendo bien y lo está haciendo muy bien. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, pues lo que está haciendo es comprando votos, que está en su mano, y punto. Yo creo que me parece una medida absurda e innecesaria por la forma que tiene de luego de distribuirla, no por otra cosa. Todas las ayudas a las familias es importante, pero hay que hacer un control y este control no tiene absolutamente nada. Les resbala todo, ¿no? Lalo, Juan. Sí, bueno, la prueba evidente de que no nos vale para nada lo que estamos haciendo, ninguno de los 4 que estamos aquí entramos dentro de ese supuesto. Entonces, ese es como un dato y, como bien decía Salvador, son medidas directas electoralistas que llegan no solo en el momento, sino en el tiempo también y en el espacio y que están dirigidas a captar votos. Habla que irían dirigidas a 4 millones de personas, que llegarían a 4 millones de hogares. De hogares, perdón. Yo tengo que ponerlo todo entre paréntesis porque no veo que ni sea una medida que vaya a solucionar nada ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, y que la traída medida pues poco va a solucionar, poco va a aportar. Por 200 euros un núcleo familiar de 3-4 personas, pues en 2 compras estaría liquidada y volvemos al punto de inicio, que es nada tenemos, nada nos dieron. Juan. Hay un aspecto que, fíjate, todavía no pude comprobar si está pensada de forma prorrateada o si va a ser una cantidad a tanto alzado. Porque incluso, en un sentido u otro, tiene distinto cariz. Porque concretamente, a tanto alzada, hombre, de repente tienes 200 euros. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿No? Al año, ¿eh? Al año. Sí, y en una sola entrega. Pero es de una sola vez, es decir, a tanto alzado, de una sola vez, ¿no? O se prorratea concretamente y lo que decías antes corresponde a 18 euros mes, ¿no? Bueno, vamos a decir que Salvador y Lalo la tildaron efectivamente electoralista. Yo diría de secuela zapateril. Sí. Pero que va a traducirse en el déficit público. Es decir, esos 200 euros multiplicados por millones son muchos millones. Y lógicamente, que yo sepa, de momento para subvenir a cualquier necesidad, pues hay que tener los dineros adecuados. ¿De dónde salen? Hacemos lo mismo que con los bancos, que ahora, todavía mirando yo ayer, diablos, pero si me han subido no sé qué transferencias o qué historias hice, digo, pero ¿cuántas comisiones me han cobrado a mí en el último mes? Y decían algunos que no iba a tener repercusión el que traslades a la banca, que decir, que a la banca le impongas un impuesto, o otras historias que no va a ser trasladado a los ciudadanos, son trasladados a la ciudadanía media, desde la clase media baja a la clase media alta, porque digamos, posiblemente a Mancio Ortega pues le tenga poca incidencia, pero como digo, desde la clase media baja a la clase media alta, pues desde luego, claro que repercute. Y el PSOE se encargó de cargarse a la clase media, que era la que generaba riqueza, la que genera estabilidad, la que generaba ilusión. Se la ha cargado, entonces ahora es lo que tú dices perfectamente, es decir, no hay por dónde cogerlo. Esto es como los 200 euros o 300 euros que daban a los críos para temas culturales. Y era para jugar hombre, estamos en un país como estamos, deficitario, aunque hay una frase de un famoso que dice, amo a España porque no me gusta, ¿verdad? Pero aquí, ¿y eso en qué cabeza cabe en esto? Pues cabe en la cabeza de Pedro Sánchez y de su Consejo de Ministros, el responsable es él. Y es lamentable. Fíjate que va dirigida leyendo antes de entrar en directo, ¿a quién va dirigida fundamentalmente? Y va dirigida a tres patrones de ciudadanos: asalariados, autónomos y desempleados.
¿En qué categoría estamos entrando la clase media? ¿En qué categoría está entrando la persona que responde con su patrimonio, con sus esfuerzos, que está saliendo adelante? Oiga, ¿está usted dentro del perfil de ayuda del gobierno? Es decir, ¿es usted asalariado? Entra dentro del perfil de ayuda al gobierno. ¿Está usted desempleado? Entra usted dentro de ese perfil. ¿Es usted autónomo? Entra usted dentro del perfil de ayuda al gobierno. Esto es una locura. Es decir, esto hace 10 años, 15 años, esto era absolutamente impensable. Que la categoría de asalariado, de autónomo, fuese uno de los requisitos para acceder a una ayuda de migajas, de miseria, que el gobierno de España entrega a un perfil de ciudadano que está, pues, casi en la exclusión social, ¿verdad? Asalariado, autónomo o desempleado. Decía Salvador que es una forma de comprar votos, pero entiendo que el gobierno piensa que los compra baratos, porque son 17 euros mes. Sí, pero el cálculo es de 17 euros al mes, son 200 euros. Primero había dudas si eran mensuales, sí, porque tampoco han explicado mucho el tema. La gente piensa que son mensuales y no, son anuales. Es decir, a una familia de 5 miembros, bueno, ya quedamos pocos de esa categoría, pero de 4 miembros, es que les toca 2 euros. Sí. Bueno, pero él está haciendo, la gente está pensando, mira lo que está haciendo este señor, a un precio elevadísimo, porque la inflación, ¿quién la paga? Subir a los jubilados un 8% sin ningún asesoramiento, sin ninguna historia. Bueno, pues esto no pasa nada, sigue, y estamos llegando igual que que en Argentina, por ejemplo, en otros países donde la inflación va a subir, a bajar. Oiga, es que no tenemos. El gobierno, presidente del señor Sánchez, lo único que quiere es seguir en el puesto, y al precio que sea. Siguiendo, perdón que te interrumpo, también leía que se suma en algunas comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera los vascos, que son las comunidades autónomas ricas, un bono vasco que supera la cifra que el gobierno Sánchez entrega a la gente necesitada, asalariados, autónomos o desempleados. Es un bono entre 150 y 300 euros. Añadir a esos 200 euros que el gobierno entrega. Quiero decir, electoralismo puro y duro. Parece que si ahí tiene una subvención y tal, no se les paga esos 200 euros. ¿Sean incompatibles? No lo son. Parece ser que no lo son. No lo son. Se solapa uno al otro. Entonces dices, bueno, esto ya se solapa, o más bien se justaponen. Exacto. Se solapan. Exacto. Entonces, quiero deciros que hablando de oportunidad electoral y hablando de captación de votos y hablando de... Ahí tenéis otro ejemplo, diciendo panes circenses, en este caso panes, más que circenses, que también. Que también, sin duda. Esto se une a que se retira la ayuda de 20 céntimos del combustible, de la gasolina o del diésel, para todos. Queda para algunos sectores de productividad económica, pero para lo que es el conductor normal, el conductor particular, se suprime. ¿Fue bien puesto y ahora está bien quitado? ¿Fue mal puesto y mal quitado? Quiero decir, porque era una ayuda que iba desde el dueño de Zara hasta cualquiera de los que estamos aquí, a la hora de llenar el depósito. Lo que había que hacer, y lo que creo sinceramente que hay que hacer, es bajar los impuestos que tiene el combustible. Es que estás pagando, igual me equivoco, pero estás pagando más del 50 y pico % de impuestos. Como la luz. Baje usted los impuestos y usted genere más riqueza, genere más movimientos. El bajar, bueno, la gasolina, hombre, estuvo muy bien, porque bajar 20 céntimos en litro no está mal. Bueno, hay compañías que ya lo bajan sin más. Bueno, bajan el 4, el 5, incluso supermercados el 8%. Sí. Pero que baje, oiga, no, usted baje los impuestos, que puede hacerlo. Y la oposición se lo pedía y no hace caso a nada ni a nadie. Es decir, lo hace así, quedó muy bien en su época y yo creo que va a retomar, faltando 5 meses para las elecciones municipales, va a haber alguna noticia de ese tipo de favorecer estas subvenciones. Y las subvenciones yo nunca fui partidario de eso en ningún momento, nunca. Es decir, a una empresa hay que subvencionarla, hay que ayudarla. Si quiere empezar a ayudarla a unos costa cero, costa uno, pero porque las subvenciones en Asturias somos ejemplos de la nefasta gestión de subvenciones que han hecho los gobiernos socialistas aquí.
muchos con corrupción. El gobierno, podemos hablar de los últimos gobiernos, pues el gobierno de Areces, sobre todo, que han hecho auténticas barbaridades subvencionando a empresas que no existían, o subvencionando, como había en la zona de la cuenca del Nalón, creando empresas que cobraban el 70-75% a fondo perdido y el resto en un crédito blando. ¿Vale? Esas empresas nunca llegaron a abrir, porque el negocio ya estaba con el 75%. Hubo gente que fue muy hábil, que montaron una empresa, tenían la subvención del 75% para montar la actividad y otro 25%, parece, para empezar ya... El desarrollo. ¿Qué hicieron? Desarrollar, no, vendieron la empresa. Una empresa que a él le había costado teóricamente 600 millones, pero con las subvenciones le salió por 70-80 millones. El señor lo vendió en 180 millones o 200 millones y ya es un buen dinero que ha ganado, pero que la compró, ganó más porque ahorró 400 millones. Pero estoy hablando en pesetas, ¿verdad? Y todo esto, las subvenciones no van, y yo creo que nunca funcionaron, nunca arreglaron el problema, ni nunca han generado riqueza en ningún momento. En eso, Salvador, estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente las subvenciones, que pueden ser válidas, pero inactivan, digamos, cualquier inquietud o iniciativa, anestesian concretamente al colectivo. En definitiva, a la postre te conducen, pues, siempre a retraso, a despoblación, porque el ejemplo son las cuencas mineras. Correcto, sí, sí. Tenían 70.000 habitantes el concejo de Langreo, tenía 70.000 habitantes el concejo de Mieres. Ya no llega a 40.000, están en 35.000, 36.000 habitantes. Y bajando. Y bajando. Es decir, han rebajado o han reducido su población a la mitad, más o menos a los que tenían a principios de siglo. Correcto. Y ahí yo creo que no ha habido ninguna zona de Asturias que haya recibido posiblemente tantas subvenciones como han sido las cuencas mineras. Y que nos han visto materializadas en realidad en nada. Quiero decir, porque la fuga, has tocado un tema que, bueno, pues... de todo, poblacional, industrial, de todo. La fuga has tocado un tema por el que, bueno, pues yo estoy preocupadísimo y que la vivo constantemente, y es la diáspora tan tremenda que tenemos en Asturias. Viene a colación un poco de lo que sacas. Cómo en Asturias lo que exportamos es talento, gente preparadísima, chavales formadísimos, chicos con unos niveles de académicos altísimos, y yo contribuyo a ello, y no revierte en nosotros para nada. Es una región envejecida, es una región subsidiada, es una región que no crea empresas, es una región... Y entonces tenemos que parar y empezar a pensar qué estamos haciendo, cómo podemos parar esta sangría de gente joven cualificada yéndose de Asturias, y que ese talento vuelva, que esa diáspora vuelva, y que tenga un aliciente, porque quieren volver, quieren radicarse, en Asturias de nuevo, quieren contribuir a levantar este territorio, y no hay manera. Pero eso ya se prolonga desde muchos años en el tiempo. Sí, claro. En tiempos de Álvarez Areces llegó a decir que era una leyenda urbana, lo de que los jóvenes marchaban a trabajar más allá de Álvarez. Yo tengo dos hijos, uno de está en Ginebra y otra en Levante. Claro. Hace 2 años organizamos una conferencia en el aula magna del Paraninfo de la Universidad, el edificio histórico, que, bueno, pues movimos a través de redes sociales, que se llamaba La Diáspora de Asturias, ¿no? La Diáspora de Asturias. Vinieron chavales, ingenieros de TSK, vinieron que se habían tenido que ir, vinieron directores de cine, vinieron todos exalumnos, todo. Oye, creedme que no llegamos a 100, 150 personas de aforo, ¿no? Entonces dices tú, verdaderamente la sociedad obetense, la sociedad asturiana, quiere hacer algo para traer a esta gente de vuelta, quiere hacer algo para que tu hijo que está en Bélgica... No, está en Ginebra, en el hacedor de partículas. Fíjate, que venga, que vuelva, que aporte su grano de arena a levantar Asturias, a darle un futuro. Cuando a los fondos mineros, el problema, es decir, la jubilación anticipada, que fue una salida, yo creo que brutal para Asturias, yo si pudiese jubilarme me lo hubiera hecho,
tengo que decirle mano para que no... Dice, oiga, no puede ir un señor con 42 años para casa ganando pues 3.000 y pico euros. Lo que posiblemente tiene que ir para casa, pero en vez de ganar 3.000 euros, a lo mejor tiene que ganar 1.500, que es suficiente. Y los otros 1.500 darlos a formación, pero formación de verdad, para crear empresas como hicieron otros países. Irlanda. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo. Bueno, incluso en el Levante, cuando aquella, ¿os acordáis de aquella que lo hizo Felipe González, cuando se cargó parte de la industria, cómo fue generando otra industria? Aquí no. Aquí una de las peticiones del ayuntamiento, lo que no recuerdo, por tanto no lo voy a decir, si era en la cuenca del Nalón, eran para hacer una piscina Climatizada. Una piscina en Asturias no cubierta. Sí. Oiga, esa piscina tiene 15 días al año, tal, pero el problema no es construir la piscina, sino el mantenimiento. Eso fue los fondos mineros. Y ahí aparecen luego ya, claro, los sobresueldos, aparecen como apareció dinero fuera de algún dirigente sindical y todo. Sí, el saqueo de la caja de ahorros. Fue saquear la caja de ahorros. Pero se compró una paz social, quiero decir. Bueno, el ¿para por qué entonces precio? todopoderoso José Ángel Fernández Villa los tenía cogidos por donde los tenía Correcto. cogidos. Yo creo que a José Ángel Fernández Villa sí, hay que hacerle un monumento. O tienen que hacerle un monumento porque gracias a él las cuencas hoy todavía están viviendo estas cosas. Os puedo contar dos ejemplos, voy a contar uno para no ser muy pesado. Hay una chica que entra a trabajar o hace una prueba en un supermercado de asturiano, capital íntegramente asturiano, y bueno, hace la entrevista y en la cafetería está esperándole el padre, y bueno, la chica viene muy contenta porque empezaba a trabajar el lunes, todavía empezó a trabajar el lunes en una empresa, en un supermercado de Langreo. Cuando le dice al padre lo que va a ganar, padre, aparte de blasfemar, dice, por 800 euros te los pago y te quedas en casa. Esa es la cultura que creó y que generó la mayoría de las pensiones. Del tema. Bueno, la bajada del IVA en algunos alimentos considerados esenciales, ¿qué les parece? Donde dije Diego, donde dije Diego, ¿no? Sí. Pues había que remontarse hace mes y pico las hemerotecas para ver a algunos miembros del gobierno. Perdón. Que te interrumpa, una semana. Sí. La ministra ha dicho de Hacienda, que era una barbaridad y que esto era una propuesta de Rajoy, de Feijóo para temas electoralistas o algo así, ¿no? Una semana, no 2 meses. Y bueno, pues es una solución real a un problema real que es la bolsa de la compra, la cesta de la compra, que está totalmente desbocada. El otro día, pues yo recuerdo que mi familia, que es familia numerosa, pues una compra previa a la Navidad, pues estamos hablando de 150 euros, ¿no? Entonces, ese cheque de 200 euros, ¿qué cubre? ¿Qué necesidad real? ¿Qué va a quitar a una familia numerosa, una familia con necesidades? Pues en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues es una medida que sí, que la pedía la oposición y que hace suya el gobierno, y además con palabras pues parcas, justificándose una vez más y diciendo, bueno, es que quizás no nos hemos explicado bien, quizás... Bueno, una más. Me parece muy bien que asuman el gobierno en cualquier país democrático con dignidad. Hay propuestas de la oposición que son aceptadas y no pasa nada y perfectamente. Lo que no puede ser que una semana la ministra diga que eso es un tema electoral, que es un tema de Feijóo, que no conoce muy bien el tema y a la semana siguiente el Consejo de Ministros aprueba eso. Mire usted, y no pasa nada, porque aquí no pasa nada nunca. Esto en cualquier país normal, no voy a entrar en Guinea Ecuatorial, que posiblemente también se cargan al ministro inmediatamente. Y no pasa nada, ¿verdad? Yo en este punto diría una cosa, que o gobernar tamén é rectificar. Rectificar es de sabios, pero no sé si visteis la explicación estos días otra. de la ministra otra vez ahora, diciendo, bueno, que no está muy de acuerdo con esto, pero usted está en el gobierno, que si no está de acuerdo, márchese. Aquí no marcha nadie. Es verdad. Decía Lalo que la cesta de la compra está desbocada, con esto entramos en el segundo tema. Desbocado, y ahí ya hay que ponerse muy serio. Desbocado, pero fíjate que estás hablando de cosas de boca. Sí, efectivamente, pero bueno, bien, a lo que voy es al COVID, a la gripe, que partió de China.
No se sabe muy bien cómo, no se sabe muy bien cuándo, no se sabe muy bien por qué. Quizás los que estamos en esta mesa nos muramos de viejos y nunca sabremos cómo apareció aquello. Vale, quedará para la teoría, para las teorías de las conspiraciones y todo esto. Bueno, que si era el murciélago, que si era la sopa, que si era un virus, que si era un laboratorio, bueno, qué sé yo. Bueno, el caso es que cuando ya parecía que todo había quedado atrás, que había sido una pesadilla de cuando la gente estuvo encerrada en casa, bueno, en China, pues al parecer está la cosa muy malamente, está la cosa muy mal, los hospitales no dan abasto y ya de nuevo el fantasma del COVID aparece. ¿Hay miedo? Bueno, miedo no lo sé, pero tiene que haber preocupación. Lo que pasa es que aquí han mentido todos. Mintieron en su día, mintieron más adelante y siguen mintiendo ahora, ¿no? Es decir, que el COVID en España, y es que aquí volvemos a meter al gobierno español, que hay que meterlo en todos los premios. Es el que manda. El gobierno ha mentido, el Tribunal Constitucional dice que han vulnerado la Constitución y tampoco pasa nada. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo estoy preocupado, es decir, tenemos familia, como todo el mundo, pues estás preocupado en las medidas que van a tomar o no se van a tomar. Van a salir ahora, me imagino que ya los procesos de juicios que tuvieron porque con el control, hospitales, mascarillas, todo eso. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero ¿Y qué medidas se toman? Pues hasta hoy, no han tomado ninguna medida. Sí, ha habido una reunión en la Comunidad Económica Europea y no se han puesto de acuerdo. Quiero decir, el único país europeo que ha parado y que ha plantado y que ha exigido a los vuelos que vienen de China ha sido Italia. Italia ahora mismo es un bastión. Sí, es el bastión que está defendiendo el europeísmo puro y duro, y la ministra Meloni, la primera ministra Meloni, pues está haciendo frente a esta nueva crisis que viene de China y diciendo, en nuestras fronteras se van a tomar las medidas independientemente de lo que hagan estos señores, estos burócratas de Europa, ¿no? Por mi parte, preocupación, bueno, pues ya te has acostumbrado a vivir con ello, ¿no? Hay medidas totalmente absurdas que vivimos en el día a día, en la mascarilla en el transporte público. A mí que me expliquen cómo cualquiera de nosotros podemos estar en un bar de Oviedo tomando sidra, cenando, etcétera, etcétera, apoyados la barra, alternando con nuestros amigos, cine, tal, teatro, y te subes a un taxi que está ahí y te tienes que poner una mascarilla. Oiga, mire, de verdad, llega un momento en que el ciudadano tiene que dar un golpe en la mesa y decir que ya está bien, que esto no es así. Así que preocupación, bueno, pues hay que ver cómo el devenir de los acontecimientos, hay que confiar en que las medidas que se tomaron sanitarias fueron las adecuadas, las correctas en temas de vacunación, y hay que pensar que, bueno, pues tenemos que proteger de alguna manera nuestras fronteras de las amenazas que vienen de fuera, en este caso, que son médicas y epidémicas. Yo en este punto, acaso sea, porque soy un tanto de la tradición de Séneca, y entonces yo digo que la vida sucede, ¿no? La vida sucede. Creo que, al menos, el hecho de haberse vacunado y llevar 3 o 4 vacunas, pues en alguna medida te crea cierta confianza, ¿no? Por tanto, decías algo que estaba preocupado. Yo, personalmente, eso no significa que no esté el problema, pero tampoco lo asumes como una preocupación por supuesto, grave, ¿no? Sino como algo que viene ahí, que sucede, ¿no? Como la vida, a la poste. La vida comporta y supone riesgos todos los días, ¿no? Y efectivamente puede resultar contagiado. No sé con qué entidad. A lo mejor si estuviese ahora mismo ahí conectado a un respirador, pues diría que la vida es tremenda, ¿no? Claro. Pero en el día a día, pues sigues caminando. Pero decimos la vacuna, o dice Juan la vacuna... No, yo por lo menos a mí me han vacunado ya 4 veces. Pero entiendo que a los chinos también les vacunan. No, es que los chinos, según que quede perplejo, como mucho llevan 2. Entonces yo creo que hay una diferencia entre el que está vacunado 4 veces y el que solamente se ha vacunado 2 veces. No lo sé, en eso habría que preguntar a un epidemiólogo de verdad, no concretamente a un político o a alguien nombrado por un político, sino a aquel que es un verdadero profesional de la epidemiología,
pues efectivamente qué posibles repercusiones, efectos, consecuencias y todo lo demás pueden venir aparejadas. La verdad que lo que pasa de fronteras para adentro en China es un misterio. Sí, Es un misterio, sin duda. Nunca sabremos los muertos Nunca que hubo sabremos. efectivamente en China. Hablando Como de un país comunista. de las teorías de la conspiración, yo creo en la teoría de la conspiración, yo creo que algo pasó ahí que se les escapó o que lo soltaron y eso cambió no solamente el equilibrio a nivel mundial económico, sino también político. O sea, el eje político mundial se ha desplazado claramente, ¿no? Y que China con el COVID hizo un negocio, vamos, impresionante, destrozó las economías mundiales, compró todo lo comprable, fondos, hoteles, edificios. Entonces, lo que pasa ahí es un misterio. Lo que sí está claro es que controlar una población tan inmensa, tan ingente como tienen, ¿no? y que haya habido vacunas para todo, yo creo que algo muy gordo está pasando ahí, que no tenemos acceso a ello. Y hay que confiar en que las autoridades europeas, tanto sanitarias como gubernamentales, pues limiten un poco el tema de los accesos vía aeropuerto, ¿no? Porque si no, pues se nos puede colar aquí de nuevo pues otra variante. El ejemplo que has puesto de Italia, lo que pasa que lo has puesto, y claro, es decir, hablar de la primera ministra italiana es hablar del fascismo puro y duro y tal, es decir, eso es tremendo. Hoy todos los que no comulgamos con determinadas ideologías somos fachas. Yo estoy de acuerdo. Es decir, cuando vienen los barcos que no los deja atracar en Puerto Italiano, son mafias. Es decir, de hecho se ha demostrado que eran empresas que no eran ayudas, sino que eran ayudas humanitarias, sino que era tal. Bueno, pues ella, ya veis el follón que se montó contra ella. Ella, que era en principio el tema europeo, no le gusta mucho, como está, que tampoco nos gusta muchísima gente, ahora es la gran defensora porque los demás han escorado todos en su posición y ella sigue firme en el tema de la Unión Europea y sigue firme en criterios europeos. Aquí en mi país va a entrar, todo el mundo puede entrar, oiga, pero todos, control sanitario, controles aquí en los aeropuertos y tal. Aquí es que aquí en España no hacían controles en los aeropuertos. No hacía, oiga, estoy saliendo, no pasaba nada. Bueno, es decir, que el gobierno decrete que es inconstitucional, vuelvo a insistir porque para mí eso me parece muy grave. Que un gobierno esté fuera de la ley, como está este, que está en casi todo momento. No pasó nada. Y no pasa nada, nadie. así estamos. Bueno, Italia vuelve a ser en este caso la primera trinchera europea frente al COVID, como lo fue hace años, fue quizás el primer país europeo que sufrió en sus carnes de una manera brutal lo que era la incidencia del virus chino, ha puesto ya sus medidas en marcha, los demás, tal y como decía Lalo, han tenido una reunión en la que, para variar, no se han puesto de acuerdo, y como anecdótico, cuando todo empezó hace 2 años, creo que fue, sí, hace 2 años. Marzo del 2020. Pues, 12 de marzo de 2020. En abril de 2020. Eso, la normativa, no correcto. digamos la antesala. Pues unas semanas antes, un mes antes, y esto no deja de ser un dato puramente anecdótico, en la tienda de chinos que hay donde yo vivo, los chinos ya llevaban la mascarilla puesta. Un mes antes de que se declarara todo en España, en Italia, ellos ya llevaban la mascarilla puesta. Y ahora ya la vuelven a llevar otra vez. Yo hoy dije, coño, la China con la mascarilla. Muy bien. Y ahí está. Os hay que comprar en el comercio local, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, comprar en empresas españolas, lo mismo que sea de la Felguera o de Levante, y así evitamos pues que eso sea así, ¿no? Puede ser, pero ellos supongo que hablarán con los de casa y si ellos ya ponen la mascarilla, será por algo en este caso. No obstante, desde aquí no vamos a lanzar ninguna alarma ni No, mandar a la gente que se ponga mascarilla. No, por supuesto. Por supuesto que normal. no. Decías la mascarilla en el transporte público Sí. y hay una cosa que me llama muchísimo la atención también. Yo hace unos meses tuve que ir a la oficina del paro. Me llama muchísimo la atención, para acceder a una oficina del paro, hay un guardia de seguridad a la puerta que te controla que tengas la cita previa, no sé qué. Entras de uno en uno con mascarilla puesta. Yo quisiera que alguien me dijera qué diferencia hay entre una oficina del paro y un Alimerca. ¿Por qué en el Alimerca puedes entrar?
con completa libertad, pero la gente que trabaja en la oficina del paro, con todos mis respetos para ellos, bunkerizados, es decir, que nadie entre sin mascarilla, solamente con cita previa, es decir, es como si fuera Fort Knox, donde hay que guardar a aquellos prohombres de la patria, pero el que entra en la Limerca, que entra hasta el fondo, que da igual, nunca lo entenderé. Tampoco nadie me lo explica, ni tampoco pedí la explicación. Es uno más de los absurdos que nos contemplan, ¿eh? Entonces, yo, desde luego, a mí, lo de la mascarilla en el transporte público es una de las mayores ridiculeces que uno puede tener ahora mismo en su día a día. Es más, yo soy favorable al que, faltaría más, que el que quiere usar su mascarilla en la vida diaria, que lo utilice. Que la use, sí, oiga, pero es que lo que no puede ser es que salgamos de verdad de una Limerca, de un bar, de un restaurante, de un evento, de un teatro, de un cine, donde estamos 200, 100, 300 personas. Oiga, y yo me subo a un vehículo y me tengo que poner una más. Pero ¿en qué cabeza humana cabe esto? O como leía yo el otro día, en un tren de alta velocidad que venía de París y al llegar a la frontera de Barcelona, todo el mundo, ¿verdad?, en la Junquera, pues la gente a ponerse la mascarilla porque entraba en territorio español. Oiga, que es que a partir de ahí son absurdos. Y nadie protesta, nadie se mueve, nadie dice nada y acatamos como borregos, ¿verdad? Bueno, yo desde aquí me rebelo ante este rebelión en este caso. Bueno, el último tema que quería tratar es un tema que ya esbozábamos al inicio del programa con el decano del Colegio de Economistas. Es un poco esa previsión para 2023. Hay una cosa que a muchas personas les llama la atención. La percepción general es que todo está mal. La percepción general es que la situación es difícil, la situación es complicada, todo va mal. Pero si nos ponemos a reservar mesa para comer, No hay. no hay. Si vamos a las tiendas, están llenas. En el puente de este último que hubo de Constitución Inmaculada, los aviones a Londres iban llenos. Entonces, ¿hay? ¿No hay? Vamos como, voy a repetir la pregunta que le hacía al decano, ¿vamos como sonámbulos hacia el precipicio o aplicamos lo de ya llegará enero pero que me quiten lo bailado? Yo creo que la gente tiene muchas ganas de salir, de vivir de verdad, de vivir en la familia, salir con la familia, porque estuvimos 2 años largos secuestrados. Y tiene ganas, es decir, y de hecho se ve como muchas familias salen a unos sitios más caros, más baratos, pero salen, comparten, y la gente tiene necesidad de comprar. Gracias a Dios que los comerciantes también tienen necesidad de vender. ¿Vale? Yo primero soy optimista por naturaleza. Es decir, yo creo que hay que tener ilusión y que el año 23 va a ser un año muy difícil, muy complicado, pero ser un año electoral parece que amortiza mucho las cosas porque, bueno, ya se encargarán de amortizarlo. Pero yo creo que con el esfuerzo, si tuviésemos un gobierno medianamente fuerte, medianamente ya no digo y tal, saldríamos adelante porque hay que tomar medidas de verdad, no tomar medidas para corto plazo. Aquí nadie está mirando a largo plazo, sino, ni en el medio incluso, está mirando corto plazo. Y eso es lo que más me preocupa. Pero si no, va a haber, yo creo que hay que ser optimistas, lo soy por naturaleza, y entonces yo creo que va a ser, bueno, por lo menos un buen año de trabajo, a ver si somos capaces de recuperar lo que se está perdiendo, y hay que ser optimistas, porque si no, no salimos de casa, ¿eh? A mí me gustaría ver un cambio en Asturias, un cambio político, un cambio de rumbo político en Asturias. No va a haber. Y no es que sea un... a mí me gustaría que eso Y a mí también. Me gustaría, y además lo digo de corazón. Lo digo de corazón porque llevamos 40 años de gobierno de izquierdas en Asturias y creo que toca cambiar ya. Llevamos 40 años porque los asturianos lo han querido. Quiero decir, eso está claro. No ha habido ningún golpe de Estado, eso está claro. Ni ningún régimen. Pero es una región con un potencial tremendo y que está dormida y que está subsidiada y que está bajo los auspicios del funcionariado. No hay gente joven, hay más jubilados y funcionarios que gente en edad laboral de trabajar. Entonces, no podemos. Esto tiene que cambiar de alguna manera. A mí me gustaría ese cambio y que apareciese una persona, una figura, un líder que uniese a la derecha asturiana y que fuésemos capaces de darle una vuelta a todo esto. Hubo uno ya, que se lo cargó la propia derecha.
Bueno, Sergio Marqués no hay que olvidar, fue el presidente, yo digo porque yo tuve el honor y la suerte de trabajar con él, fue un presidente, bueno, de hecho el presidente de ahora, Barbón, hace una semana dijo que ha sido un buen presidente. Que lo diga un socialista, pues ya es importante. Pero la propia derecha se lo cargó. Lo que tiene que es que la derecha es muy acomplejada. La derecha tiene que dar el paso adelante que tiene que dar con firmeza y decir, vamos por este camino, vamos a hacer esto. La primera vez que gobernó la derecha, la propia derecha se encargó de machacar al presidente y a su gobierno, y la segunda vez, con Álvarez Cascos, ahí fracasó porque, bueno, él pensó que era el rey de Asturias, de los que decíamos antes, se convoca elecciones anticipadas, que son 2 años antes por ley, y dice, porque piensa que va a ganar las elecciones, y la izquierda se equivoca una vez, no 2. Y desde ese día tenemos gobierno de izquierda. Y si fuesen las elecciones ahora, posiblemente el presidente Barbón estará rondando la mayoría absoluta. Incluso por historia, incluso hablamos del año, fíjate, las elecciones del 34, el Partido Comunista tiene los mismos votos, no cambia, entre 3 y 5 diputados. De todas formas, en Andalucía se cambió. Pero se cambió porque era otra historia y había un líder de la derecha, un líder que, por cierto, el PP no lo quería. Pero bueno, luego tuvo que tragarlo. Pero y lo está haciendo muy bien. Todas las encuestas que te hablan del presidente de Andalucía es acojonante. Todos los que te hablan del presidente de Castilla y León, fíjate que están con la extrema derecha, como dicen algunos del PP, es un gobierno de coalición que funciona perfectamente porque los dos entendieron la necesidad. Aquí parece que no. Ahí es lo que más... Que cambiase el gobierno el día 28 de mayo, me parece, o 26 de mayo del 2023, ahí me encantaría. Y con mi voto voy a intentarlo, te lo aseguro. Pero lo veo complicado. Es complicado, es complicado. Yo 2 o 3 apostillas. Sí. Una de ellas, Asturias está muy diagnosticada. Correcto. Lo que no se han adoptado son, acaso, las medidas oportunas. Y hay un dato bien elocuente. Hemos bajado del 1.000.000 de habitantes. Que eso sí era una frontera, incluso no solamente ya poblacional, sino psicológica. Que una región tenga menos de 1.000.000 de habitantes significa que va a perder no solamente mano de obra, no solamente activos, sino que concretamente va a perder muchas más cosas. 2, como dije, soy un estoico. Y entonces, en ese sentido, un estoico súper optimista. De hecho, la salutación del optimista para mí de Rubén Darío sigue siendo siempre algo que evoco. Y como soy un estoico, digo que la vida sucede. Y en ese sentido, yo para este año, yo diría que hay que darle alas al año nuevo. Alas que debe ser, por un lado, los recuerdos viejos, un ala, los recuerdos viejos, y otro, las ilusiones nuevas. Las ilusiones nuevas. Ahí había, hablando de eso, un eslogan muy bueno, que era vino nuevo en ánforas viejas, ¿no? Bueno, siempre, la literatura siempre se trata de llenar con vino nuevo odres viejos. Claro. De todas formas, hablabas de que la población de Asturias ha caído del 1.000.000 de habitantes. Sí, eso para mí es un drama. Es tremendo, quiero decir, Asturias no tiene peso alguno en el contexto político y en español. Madrid, por supuesto que exacto, no. Somos un barrio de una gran ciudad, a nivel de votos, ¿no? Claro, perdón, el presidente del gobierno, Felipe González, nunca ha recibido a ningún presidente asturiano, del PSOE todos, excepto los últimos 6 meses. Eso te demuestra, bueno, por supuesto, que al presidente Márquez tampoco. Eso te demuestra el poco peso que tenemos. Sí, peso De ninguno. ningún tipo. ¿Cómo? Peso ninguno. Bueno, no lo recibieron. Eso ya dice lo que tiene que decir de lo que somos los asturianos, ¿no? Decíaslo. Sí. Perdona que te haya cortado. Sí. Luego, en temas económicos que hablabas, Juan, del puente y de la cantidad de gente que hubo en Asturias, que es verdad que somos la cantidad de asturianos que se fueron, pero yo os tengo que decir que uno de los sitios más turísticos que hay en Asturias, en el oriente, Llanes, uno de los sitios con más caída, sí se veía muchísima gente, sí se veía mucha vida, sí se veía mucho paseo, pero a partir de cierta hora la gente se iba.
Entonces sí veías, había las casas rurales llenas, sí estaban las calles llenas, sí veías a la gente pasear, sí veías a la gente tomarse sidras, que es una bebida relativamente barata y asequible, pero a partir de cierta hora la gente se iba y en los bares, en los restaurantes no quedaba nadie, ¿no? Entonces era la queja del empresario local, y ahora mismo pues en Oviedo lo ves lleno también de gente por las calles, un bullicio tremendo, la gente paseando, tal, pero lejos de ahí, a partir de cierta hora, aquello cae en picado. Una observación que... En cualquier caso, no ponemos la persiana al año 2023, sino No, que hay que la abrirla. levantamos. La levantamos, sí, en ese Levantamos caso. la persiana. Totalmente. Citaba Juan el despoblamiento de Asturias, esa caída del 1.000.000 de habitantes. Se acentúa más la Asturias de dos velocidades, es decir, se concentra Sí, claro. más en el centro. Siero parece un concejo tremendamente pujante, hay que ver los datos que aparecen hoy en prensa, mientras que las Salas, sobre todo la zona occidental, mucho más maltratada que la oriental, se va quedando sin nadie. Totalmente. Es una realidad. ¿Esto es preocupante? Es una realidad. Y fíjate que yo me siento embajador en alguna medida del occidente de Asturias. Yo siempre diré, donde yo estoy, hay Navia, ¿no? Pero lo cierto es que, sobre todo, quitando lo que sería la franja costera, pura y dura, con que te introduzcas 4 kilómetros hacia el interior, ves las casas que se van arruinando, solamente ves personas mayores o muy mayores, lo cual son no solamente síntomas, sino que son la evidencia de que la Asturias rural, incluso toda la Asturias rural, quitando la franja costera, está en plena Decadencia. retroceso, Yo ¿no? que soy un asturiano ejerciente, porque me encanta, cuando vas por esa zona al occidente, no tanto, como decías, por el oriente, ves grandes caserías abandonadas, que es un dolor, porque van cayendo, tal, incluso casonas que había que recuperar y que esto tremendo. Y hablando de Siero, yo soy de Evia, que está en el concejo de Siero, tenemos que decir que Siero prácticamente está levantado, es decir, Lugones, La Pola, están haciendo una cantidad de obras tremendas. Hoy, en la noticia económica, entre otras cosas, es que Siero pasa a ser la tercera en economía, la tercera población asturiana. Y se está construyendo, y es donde más se construye en Asturias. Bueno, que hemos pasado del 8 asturiano al triángulo. Correcto. O incluso sería un trapecio. Un trapecio. Sí, porque el langreo, las cuencas Han desaparecieron. desaparecido. Entonces se ha creado un trapecio y con una atracción, diríamos, que serían Gijón, Áviles y en lo que sería esta área que camina hacia el norte o hacia el noroeste, ¿no? Es realmente la zona de atracción, eso está clarísimo. Sí, Desde el punto de vista, por ejemplo, de estudios geográficos, entre otras cosas. A mí me gustaría, pues desde aquí, desde este púlpito, pues... ¿Púlpito o tribuna? O tribuna. Porque el púlpito, alguno... felicitar al consistorio betense, al alcalde de Oviedo, al consistorio betense por lo bien que lo ha estado haciendo estos últimos años. Porque ha levantado un Oviedo gris, un Oviedo triste, un Oviedo sombrío, y ha hecho de Oviedo pues, una ciudad mucho más dinámica. El otro día salía en prensa que era la segunda ciudad en crecimiento turístico después de San Sebastián, y yo creo que mucho mérito lo tiene el actual consistorio de Oviedo. Entonces, sobre yo todo el desde alcalde, aquí... porque por debajo también lo que tiene que... Pero el alcalde es un hombre que está generando, porque bueno, él dice que no es político, no es cierto, si no es alcalde, no tiene, los políticos son todos, pero Cantelli está generando o ha generado ilusión, que es lo que hace falta, porque la ilusión es lo que mueve absolutamente todo. Se quejaban con los chiringuitos de San Mateo, que ya pasó esa queja y tal. Y Navidad fue impresionante, la calle, las luces, y él sigue siendo, siendo un gestor y espero que sea por muchos años. Sí, y la propia ciudad es una ciudad viva, es una ciudad dinámica. Siempre lo fue. Y hemos de mirar las fortalezas que Oviedo tiene, nuestras fortalezas, una de ellas es el ámbito médico, y Oviedo es una gran ciudad gracias a familias que son emblema de la ciudad y que siguen en Oviedo, que Oviedo, yo siempre digo que está en deuda eterna con algunas de estas familias, sagas médicas, y
tenemos un gran sistema médico, el UCA, esas urgencias, habría que potenciar los estudios de urgenciología, demandado por grandes profesionales, Luis Antuña y su equipo en el hospital universitario. Habría que crear la cátedra, los estudios de urgenciología aquí en Oviedo, empezar a traer contar con gente como Jaime Baladrón, con esa Academia Mir, que mueve a miles de estudiantes al año, y yo creo que ese es uno de los valores al alza de Oviedo, y que Oviedo tiene que trabajar en esa línea. Y ponernos en el mapa, ya que somos tan poca gente, ponernos en el mapa con nuestros propios valores, y crecer hacia adentro. Juan. Yo antes ya más o menos os adelanté cuáles eran mis deseos para el 2023, ¿no? No olvidarnos lo que ha pasado, es decir, las alas, yo llamo las alas del nuevo año, ¿no? Una, ya acaso de color oscuro, como o un claro oscuro como el crepúsculo, que son los recuerdos que siempre sirven de referente, siempre el pasado siempre alimenta y siempre alumbra el futuro, y otro de vivir, yo siempre vivo en permanente ilusión, ¿no? Hasta enterrarme la ilusión. Bien, bien. Citaba Lalo el tema de Oviedo. Quiero hacer un alto en el camino con el tema de Oviedo. Oviedo tiene sobre la mesa varios retos de desarrollo, varios retos de expansión, como es la parcela de la Vega, como es la parcela del antiguo hospital, y como es el tema enquistado de Minas. Minas es un estudio que tradicionalmente se ha considerado de Oviedo, y ahora, bueno, pues todo parece indicar, si los tribunales, porque parece que va a entrar en vía tribunales, no lo echan atrás, que se irá para Mieres, para el grandísimo campus de Mieres, grandísimo y vacíísimo, no sé si existe esa palabra, Juan. Correcto. Vacíísimo campus de Mieres, que cuando pasas por delante, bueno, pues parece la gran cancillería del Reich, allí aquel edificio mastodóntico y vacío. ¿Son los retos del Oviedo de 2023, la Vega, el viejo hospital y el mantenimiento? Yo creo que la Vega sí. Lo de precisamente donde estamos. Sí. Bueno, y la fábrica de la Vega, que yo siempre recuerdo en la fábrica de la Vega, en tiempos del tripartito, el concejal de urbanismo por aquel entonces, del partido Podemos, dijo: hemos comprado la parcela de la fábrica del gas. Y entonces ahí se aplica lo de los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud, sí, porque debió de comprar pero no pagó, porque sigue teniendo los mismos dueños. Ignacio del Páramo. Yo creo que la Vega va a ser un revulsivo importante si se hace lo que se está oyendo por ahí, ¿no? Ferias para temas de formación, había que salvar los chalés, que es una pasada como están por dentro, de los oficiales de la fábrica antifabricana, que había que hacer incluso, decir, pues para oficinas, como hicieron en Gijón. Hay cosas que hacen alguna en la feria de muestras, hay unas casas que están ahí a la entrada y tal, que las aprovecharon y funcionan con expositores o con oficinas para empresas. Yo creo que la Vega se puede hacer porque Oviedo necesita. Oviedo tiene un palacio, bueno, el Palacio de la Traba está ya como está, casi liquidado, pero no tenía de exposición. Si había congresos importantes que no tenían donde exponer, y la Vega se puede hacer porque tiene unas naves impresionantes, muy bonitas hechas, y eso puede generar muchísima riqueza porque la gente quiere venir a Asturias. Cuando organizas un congreso, nosotros organizábamos en su época los congresos, a Asturias venían encantados todos, por su gastronomía, por su cultura, y aparte porque me imagino que el congreso, nosotros eso no entrábamos, venían profesionales muy cualificados. Claro. Bien, el tema de la flor de gas ya está bien, es que llevamos muchos años con eso. De la izquierda todo eso no quiere nada. No quiere nada, y de hecho uno de los peores alcaldes que hubo Oviedo en los últimos 100 años, sin lugar a dudas, fue Wenceslao el Breve, ¿no? Bueno, es que hay que, voy a insistir, yo creo que si generamos ilusión, el porvenir va a ser mucho más claro que el de ahora. Uno de los graves problemas que tiene Oviedo es el envejecimiento de la población. ¿De qué manera se puede captar gente joven? ¿De qué manera podemos traer gente joven a través de las universidades? El permitir que las universidades se vayan de Oviedo es un grave error. Me refería antes a organizar pues estudios de urgenciología.
aprovechar todo el ámbito médico que tenemos aquí y nuevos proyectos universitarios que trajesen alumnado de fuera, porque uno de los graves problemas que hubo en Oviedo fue, en los años 90, cuando se empezó a descentralizar la Universidad de Oviedo, a llevar a diferentes campus, Oviedo perdió pues aquel ambiente universitario que había ya los jueves, con todo lo que ello conllevaba. La Vega es un espacio único a nivel europeo. En La Vega se podrían hacer tantas y tantas cosas maravillosas, espacios de coworking, recintos de conciertos. Un recinto ferial. Claro, Oviedo no tiene pero un recinto ferial. es tan magnificente, es tan grande, que Oviedo, como ayuntamiento, en la gestión de La Vega, no podría con ella nada más. No. Porque tiene unos gastos, tiene un mantenimiento enorme. Entonces habría que buscar algún tipo de sinergia entre lo público y lo privado. Estudios de cine, nosotros tenemos, todavía el otro día hablaba con un exalumno mío que ha sido premiado varias veces, que va a ir a rodar a Estados Unidos, estudios de, ¿sabes?, que se pudiese hacer algo de cine, bueno, pues en la línea en la que hay que ir trabajando. Málaga ahora mismo es una potencia con el tema de los chips, ¿verdad? Hay que trabajar en términos del siglo XXII, donde estamos, XXI, 2023, hay que trabajar en esa línea, hacer un informe DAFO de nuestras fortalezas y nuestras debilidades y trabajar por las fortalezas, trabajar por los coworking, trabajar por los espacios culturales, trabajar por la vía sanitaria y captar gente joven para Oviedo. De hecho, Eso es lo más difícil. Es difícil, muy difícil. Pero Captar gente. en La Vega, hace no muchos años, 4 o 5 quizá, cuando se planteó el tema de hacer un recinto ferial, como bien apuntaba Juan Ignacio, por ejemplo, en un sector como es el automóvil, que genera muchísimo dinero, un coche hoy se mueve mucho, había empresarios que estaban dispuestos a entrar en una participación para hacer la feria. Es decir, ellos decían, vamos al recinto y hay una comisión, o como se llame, como queramos llamarlo, donde van a estar también, en el órgano de dirección, van a estar los responsables del automóvil en Asturias. Pero también pueden estar ahí los empresarios de la madera. Asturias era una de las zonas más importantes de riqueza en cuanto a ebanistas, a profesionales que ya no hay. Bueno, pues hay que hacer exposiciones de esto, fábricas de muebles. Se puede estar haciendo ferias cada 15 días, más o menos grandes, pero hay que proyectar, un plató de cines, lo que decía, tenemos aquí, se rodaron en Asturias películas y en Oviedo alguna, bueno, y no esporádicamente, porque a lo mejor el director de cine, como García, era porque tenía más subvenciones que en otros sitios. Oiga, eso sí, no hay que hacer, crea ese espíritu. El trasladar, yo no sé si técnicamente, el campus de la universidad es un desastre. Uno está en Avilés, otro está en Gijón. Oiga, no, usted la universidad concéntrala, porque no somos, aquí estamos todos, Oviedo no es ciudad pequeña, Asturias es pequeña, no vamos pero es que lo de Mieres, no sé si habéis estado dentro hace poco, es una pena. Y eso se le debe a la burrada que hicieron en su día con los fondos mineros, no hay más. Es decir, hicieron una residencia de estudiantes que había en el curso anterior, no sé si el anterior o anterior, en este caso, había 8 estudiantes. Oiga, eso no puede mantenerse. El que vaya en Minas o el que en Minas es un tema político. Y yo lo que me da pena es que el rector de la universidad entre en juegos políticos. Es cierto que aquí en Asturias casi todos los rectores les gusta mangonear un poco la política, ¿no? Juan, Yo, sí, para concretamente La Vega, que me parece no solamente un espacio extraordinario, tanto es así, que fui el autor, y ahí está, de un proyecto, y lideré un proyecto que se llamaba Creaciones para el Paraíso Natural, donde se combinaba todo, arte, ciencia, vanguardia, tradición, y justamente ese espacio lo habíamos contemplado, ahí está, no hay nada mejor que ir, buscar qué proyectos diseñábamos desde lo que se llamaban la Fundación Los 100 Ilustrados, que se convirtió en la Fundación México, que habíamos diseñado, estamos hablando de hace 25 años, para La Vega, donde precisamente
juntábamos siglo XXII, uníamos la tradición y la vanguardia. Cuando digo la vanguardia, en ese caso, vamos a hacer referente, por ejemplo, a Silicon Valley. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, Como sí. el espacio que se consideró muchos años como el laboratorio del mundo, ¿no? Y juntábamos, como te digo, aspectos ligados a la economía, al arte, a la ciencia, a la tecnología, a todo. Ahí están los proyectos. Así que yo invito a los políticos que consulten Creaciones para el Paraíso Natural, que es así de gordo. Estaba hasta con los recursos que había que generar para poder hacer un espacio viable. Si era así de gordo, los políticos poco van a ver. Sí, pero era, como estaba muy, es decir, con imágenes de última tecnología en aquel momento, de última tecnología, se ve muy bien. No solamente se ve muy bien, sino que se ve muy bien. Y desde luego, lo que no tengo, pues yo decía que hay que aunar lo particular con lo general. Una cosa es la política general para ese espacio, y otra cosa es lo particular. Lo particular es muy fácil. Yo, de entrada, segregaría ese segmento concretamente de los chalés. Veríamos el uso que le damos, pero lo segregaría. Sí. Y luego actuaría sobre el resto. Entiendo. Tratar los chalés como pieza separada. Bueno, llegamos prácticamente al final, con lo cual, de manera telegráfica, me despido de nuestros invitados. Antes de despedirme de ustedes, último programa del año, de manera telegráfica, muy breve. Salvador, ¿qué le pide Salvador Fuente, ya a título particular, a 2023? Hombre, le pido que nos traiga la paz y la unidad tan necesaria en estos momentos. No se puede pedir más. Salud para las familias, trabajo y sobre todo que volvamos a recuperar la dignidad de todos los asturianos. Pues esperemos que así sea. Gracias por estar con nosotros. Gracias buenas noches, a ti, buenas feliz noches, año. feliz año y a Lalo, todos ustedes también. Perfecto. A nivel particular, ¿qué le pide Lalo a 2023? Mi deseo sería volver a ver una Asturias joven, una Asturias comprometida, una Asturias creciente, pujante y una Asturias con un cambio de signo político que ya toca. Bueno, en este caso. Y para finalizar, Juan, ¿qué le pide? Que hubiese millones de brazos empujando hacia el futuro. Sí, esperemos que así sea. Bueno, pues muchas gracias a nuestros tres invitados, como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. La próxima vez que nos veamos, Dios mediante. Bueno, pues ya será 2023. Empezábamos esta andadura, esta aventura en septiembre. La primera etapa ya la hemos llevado a buen puerto, creo, hasta diciembre. Ahora nos queda todo 2023 por delante. Que tengan una muy buena salida y entrada del año. Gracias por su atención. Ánimo y adelante. Buenas noches.